Muy buenos días, amados hermanos. Dios les bendiga, Dios les guarde. En esta mañana que el Señor nos ha regalado, quiero invitarte por un momento a que cierres tus ojos y vamos a pedirle a Él, a nuestro Dios maravilloso, que sea llenando nuestras vidas, que sea hablando a nuestros corazones. Hoy es un día especial. Es el día que el Señor ha apartado para que tú y yo adoremos en su presencia. Vamos a pedirle a Dios o a entregarle a Dios este tiempo y quiero que pongas tu mano derecha en tu corazón y le digas al Señor, Dios, háblame hoy. Quiero escuchar tu voz. Quiero que hables a mi vida. Quiero que transformes en mí cosas que no te agradan. Vamos a orar juntos. Señor, te doy gracias en esta mañana por la maravillosa presencia de tu Espíritu Santo en cada vida, en cada casa, en cada familia. Dios, que seas tú hoy hablando en nuestros corazones, llenándonos de tu presencia. Padre, queremos cada día avanzar en el conocimiento hacia ti, crecer, Señor, en gracia delante de tus ojos. Habla a nuestras vidas, habla a nuestros corazones y usa mi vida, Señor, para traer bendición a aquellos que me escuchan. En el nombre de Jesús. Amén. Durante este tiempo, estos domingos, hemos estado compartiendo bajo una serie que hemos titulado Los Visionarios. Y en el día de hoy quiero compartir un visionario más. Este se encuentra en el libro de los jueces, en el capítulo 6, y vamos a estar leyendo los versos desde el 7 hasta el 18. Dice la escritura en jueces capítulo 6, versículos del 7 al 18. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo así: Así ha dicho Jehová Dios de Israel: Yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Os libré de la mano de los egipcios y de la mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros, y os di su tierra. Y os dije: Yo soy Jehová vuestro Dios. No temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra. Y su hijo Gedeón, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: Ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: ¿No nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Y mirándole Jehová le dijo: Ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió: Ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. Jehová le dijo: Ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Y él le respondió: Yo te ruego que si haya hallado gracia delante de ti, me des señal de lo que tú has hablado conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió: Yo esperaré hasta que vuelvas. Amén. Este, esta porción de la palabra nos muestra un visionario que ha sido formado por Dios. Y ese es el título de este mensaje: un visionario formado por Dios. Hay un adagio popular que dice que un líder no nace, sino que se hace. Y yo creo que hoy pudiéramos aplicarlo a este hombre, pero diciendo: un visionario no siempre nace.
hay visionarios que se hacen. Y este Gedeón es uno de ellos. Ha sido formado, pero ha sido formado por Dios. Cuando el Señor comienza a tratar con la vida de Gedeón, quien si nosotros analizamos o estudiamos su vida, nos vamos a dar cuenta que era un hombre inseguro, temeroso. Era un hombre que se sentía poco, que se sentía menos. Pero el Señor empezó a trabajar en la vida de Gedeón y pasó de ser un temeroso, alguien pequeño, a una persona muy grande, utilizada por el Señor y reconocido por su valentía y por su amor, su decisión por su pueblo y también por el Señor. Gedeón fue formado por el Señor como un visionario, pero para esto Dios tuvo que tratar con él. Y lo primero que el Señor hizo con Gedeón y tiene que hacer con nosotros es corregir el concepto que tenemos de él, el concepto que tú y yo tenemos de nuestro Dios. En el verso 13 que acabamos de leer dice que Gedeón le responde: ah, Señor, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? Quizás tú también, al igual que yo, nos hemos hecho esas preguntas. ¿Por qué si Dios está conmigo, esto me está sucediendo? ¿Por qué si Dios está conmigo, me está sobreviniendo esto? ¿Y dónde está Dios en este asunto? Es más, escuchamos a personas a nuestro alrededor que nos dicen: no te preocupes, Dios está contigo. Pero nosotros no lo vemos. Gedeón conocía a Dios por las referencias de sus padres. Él dice: ¿y dónde están todas las maravillas que nuestros padres nos han contado? ¿Cómo conocía Gedeón a Dios? Lo conocía por los hechos que sus padres le habían contado. Pero Dios no quería ser conocido por referencia, y Dios no quiere que tú le conozcas por referencia. No quiere que yo le conozca por lo que otro me puede decir. Quiere que lo conozcas por ti mismo, por tu experiencia con él. Y eso fue lo que hizo con Gedeón. Para Gedeón Dios estaba lejano. Para Gedeón Dios hasta era injusto. No entendía lo que le estaba pasando, y quizás tú en este momento puedes sentir a Dios lejos y puedes pensar que Dios está siendo injusto. No ves a Dios actuar, no lo ves en las circunstancias que te rodean. Pero hoy el Señor te recuerda, al igual que Gedeón, que Él está contigo, que Él está a tu lado. Él sí está obrando en maneras que tú y yo no podemos a veces entender. Lo que sucede es que Dios quiere una experiencia personal contigo. Y esto me recuerda las palabras de Job. En el capítulo 42 del libro de Job hay unas palabras maravillosas. El verso 3, en la segunda parte dice: por tanto yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. A veces hablamos de Dios cosas que no comprendemos porque no las hemos vivido, porque simplemente las escuchamos por referencia. Pero ojalá tú y yo podamos decir lo mismo que Job dijo en el versículo 5 de ese mismo capítulo: Señor, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. El Señor quiere que tú puedas contemplar con tus propios ojos lo que Él es capaz de hacer. Por eso Dios tiene que corregir el concepto que tú y yo tenemos acerca de Él. Segundo, el Señor tuvo que restaurar el concepto que Gedeón tenía de sí mismo. Y muchas veces Dios tiene que corregir el concepto que tú y yo tenemos acerca de nosotros mismos. ¿Cómo te ves? ¿Cómo te miras? Quizás te ves con los ojos de los demás, o con lo que los demás te han dicho, con el señalamiento de algunos. Eres un perdedor, eres una perdedora. O quizás te dice: mira, eres fracasado, eres fracasada. Estás condenado, toda tu familia ha sido esto o aquello. Quizás te ves con los mismos ojos de Gedeón, unos ojos que le hicieron decir
¿con qué yo salvaré a Israel? ¿Con qué no tengo nada? Y de pronto tú te puedes sentir que no tienes nada, que no hay nada con lo que puedas alcanzar aquello que estás soñando, aquello que estás anhelando. Gedeón dice, además, he aquí que mi familia es pobre en Manasés. Mira cómo se veía Gedeón, como un pobre. ¿Qué es un pobre? No era por causa de dinero. Un pobre es un carente de algo. La pobreza es no solamente una realidad física, sino que hay una pobreza mental que nos impide a nosotros muchas veces crecer y avanzar en el Señor. Y no solamente en Dios, sino avanzar en la vida, alcanzar propósitos, ponernos metas. A veces nos sentimos tan poco que colocarnos una meta nos parece demasiado alta, como si tú no la merecieras, como si no fueras capaz de lograrlo. Pero hoy te recuerdo que el Señor te dice, todo lo puedes en Él. Así que repite, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque la fuerza viene de Él, por eso tú y yo podemos. Tenemos que ser restaurados en la manera en la que nos vemos. Gedeón pensaba, yo no solamente mi casa es pobre, sino que además de entre los pobres, yo soy el menor. O sea, mira la posición en la que se veía Gedeón. ¿Cómo puede un visionario alcanzar? ¿Cómo podemos siquiera visualizar si nos sentimos así? Por eso es necesario que primero Dios trabaje en tu vida y quizás has tenido fracasos, desilusiones. Quizás en este momento tu vida se encuentra en un vacío, en un bache, en una situación adversa y no encuentras salida. Y ha pasado el tiempo y quizás puedas pensar, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo voy a experimentar? ¿Hasta cuándo voy a vivir esta situación? Pues quiero decirte que el tratamiento de Dios no es infinito, no es para siempre. Dios va a hacer la obra. Y así como hasta hoy tú has visto su misericordia, y así como hasta hoy tú has visto su gracia, quiero decirte, tú la vas a seguir viendo y aún mayor, porque el Señor está obrando. Dios se está moviendo, se está moviendo en medio de nosotros. Dios está haciendo cosas maravillosas. Tenemos que aprender a verlo en los pequeños detalles. El Señor veía a Gedeón muy diferente y quiero que miremos cómo veía el Señor. El contraste de cómo ve Dios a Gedeón y cómo se ve Gedeón mismo. En el verso 12, cuando el ángel se le aparece, le dice, Jehová está contigo. Pero además le dice, varón esforzado y valiente. Mira estas dos cualidades. Mientras Gedeón está pensando que no tiene con qué, que es el menor de su pobre casa, de su pobre familia, Dios le está diciendo, tú eres un varón esforzado y valiente. Y después, en el verso 14 le dice, ve con esta tu fuerza. ¿Cómo lo ve el Señor? Lo ve fuerte, lo ve suficiente. Le está diciendo, ve con tu fuerza. Mira, tú puedes ir con lo que tienes, es suficiente. Pon tu mano en el corazón y di, María, contigo es suficiente. José, contigo es suficiente. Luis, contigo es suficiente. Ruby, contigo es suficiente. Jorge, contigo es suficiente. Karina, contigo es suficiente. Daniela, contigo es suficiente.
Waldina, contigo es suficiente. Patricia, contigo es suficiente. El Señor es capaz de trabajar con lo que tienes. Con lo que tienes basta para que puedas alcanzar el propósito de Dios en tu vida. Tú eres un visionario de Dios, al que Dios está formando, al que Dios está moldeando. Tercero, antes tenía Dios que convencerle de su respaldo. Y Dios tiene que darte esa seguridad de que tú cuentas con su respaldo. La confianza, la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y por eso la Escritura nos dice que para el que cree, todo es posible. El verso 16 dice que Jehová le dice, ciertamente, y algo que es cierto es algo que tú no puedes poner en duda, ciertamente yo estaré contigo. Y repítete hoy eso, ciertamente Dios está conmigo, porque no se trata de ti, no se trata de lo que tú quieras, se trata de lo que Dios quiere hacer. Se trata del sueño de Dios sobre tu vida, y yo quiero que en este momento, mira, trae el Señor a mi mente una imagen. Un pequeño embrión formándose en una barriga, en una matriz. Y ese pequeño eres tú. Y hoy me dice el Señor, y quizás me salga un poco de esto, pero el Señor me lo pone en mi corazón en este momento, decirte, cuando tú estabas allí, quiero que te visualices allí, como si tú estuvieras en el abdomen de tu madre. Ahí cuando estabas en ese lugar, quiero decirte, Dios te estaba formando. Cada centímetro de tu cuerpo, cada célula, cada órgano estaba siendo formado por Dios. No eres objeto de un azar. No eres objeto de una casualidad. No eres un error involuntario. Eres el propósito de Dios. Has sido formado, has sido creado porque a Dios le ha placido. Y Él se place en moverse en nuestras vidas, en trabajar en ellas. Dios está trabajando en tu vida. Y Dios no deja a sus hijos tirados ni abandonados. Este verso nos recuerda, este punto nos recuerda la importancia de nosotros sentir que Dios está a nuestro lado. Si tú no sientes a Dios a tu lado, vas a estar temeroso como Gedeón estaba. Lo que hizo que Gedeón pudiera alcanzar fue que llegó a convencerse de que Dios estaba con él. ¿Cuántas veces el Señor se lo recuerda? Mira el verso 12. El verso 12 le dice, Jehová está contigo. Primero, mira, la primera vez que se lo dice. Jehová está contigo, está demostrándole el respaldo de Dios a su vida. Luego en el verso 14 le dice, ¿no te envío yo? Segundo, no solamente yo estoy contigo, sino que es que yo te estoy mandando. Como una garantía de que el Señor está con él y con lo que él está haciendo. Y en el verso 16 dice, ciertamente yo estaré contigo. Cuando lo dice por tercera vez, le está dando una seguridad. Ciertamente yo estaré contigo. Una seguridad de que va a acompañarle. Esa misma confianza debemos tener tú y yo en el Señor. Él está contigo. Por eso es que esa alabanza maravillosa que dice, aunque no pueda ver, estás obrando. Y tenemos que creer que es así, aunque no lo podamos ver. Él está obrando. También hay otra que nos dice,
que aunque no te pueda ver, sé que estás allí. ¿Crees que eres el único que siente que Dios no está? No creas que eres el único que piensa o que ha pasado por su mente: Dios no está conmigo. ¿Será que fue porque yo hice esto, porque hice aquello? ¿Será que he cometido un pecado o una falta tan grande que Dios se ha alejado de mí y Dios ya no quiere saber nada de mí? Quizás tú y yo nos podamos alejar del Señor, pero Él jamás, jamás nos ha dejado. Él jamás nos ha desamparado. Él jamás se alejará. El Señor te dice hoy que está contigo, y no solamente que está contigo, te dice que vayas y te dice que tú tendrás la victoria. Ciertamente estaré contigo, dice el verso 16, y derrotarás a los madianitas. No sé cuáles son tus madianitas, pero los vas a vencer. Quiero decirte que Gedeón tenía un temor tan grande que le ponía a prueba a Dios para confirmar que Dios estaba con él. Y si tú lees este pasaje, antes de ir Gedeón a batallar, empieza como con una especie de prueba con Dios. Cuando él trae la ofrenda, que le dice que le espere para traerla, él pone la ofrenda. Y el Señor le dice: mira, déjala allí. Y quien le prende el fuego sobre esa peña donde él coloca esa ofrenda es el mismo Dios. Una evidencia, una muestra del poder y de la compañía de Dios. Pero cuando el Señor ya le dice que se va a ir a batallar, le dice: mira, bueno, sí, yo sé, pero yo quiero que primero convencerme, ¿verdad? Si tú vas a estar conmigo, entonces este es un vellón. Si yo lo pongo acá afuera, por favor, y que el vellón se moje. Y amanece y el vellón está mojado. Y después al día siguiente le dice: no, 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 entonces ya no, que todo se moje menos el vellón. Y así sucede, todo se moja menos el vellón. Probándole, ¿será que sí Dios? ¿Será que sí lo puede hacer? Temeroso, como buscando que no sucediera para decir: bueno, ahora no voy porque es que no pasó. A veces nos sentimos así. Y Dios le dice a él: pero ¿sabes qué? Tú vas a ir, pero no puedes ir con esa cantidad de hombres que tienes. Así que todo ese ejército que él tiene le dice: mira, pregúntale a los que tengan miedo, los que tengan miedo que se vayan para su casa. Y además, ve y llévalo al río. Y los que se cogen con la mano el agua y lavan como el perro, los vas a poner de un lado, y los que se agachen de rodillas sobre sus rodillas y tomen, los vas a poner de otro lado. Y solamente vas a coger los que tomaron con su mano, los que lamieron el agua con la mano en su boca. A esos te vas a llevar. Y resulta que esos eran 300 para enfrentarse a un ejército grande y numeroso que nosotros podemos leer que cuando estaban acampando eran como langostas, eran muchos. Pero con esos 300, Dios le da la victoria a Gedeón. Dios le da la conquista a Gedeón. Y este es el cuarto punto. Si tú no pasas esto, si no cambias el concepto que tienes del Señor, si no aprendes también a verte como Él te mira, si no cambias el concepto, no restauras el concepto que tienes de ti mismo, y si no te convences de su respaldo, no puedes llegar al cuarto punto. Y no puedes ser lanzado a la conquista. Primero Dios trabajó con Gedeón. Fue el proceso de Gedeón. Y Gedeón alcanzó una victoria con un método muy extraño. Gedeón mandó a esos 300 hombres con trompetas en una mano y unas teas encendidas en la otra mano, con unas antorchas. Y con eso Dios les dio la victoria. Los hombres llegaron a un lugar, y cuando llegaron a ese lugar hicieron sonar las trompetas y tiraron las teas y gritaron que por Jehová y por Gedeón. Y el ejército, cuando escuchó eso, pensó que era algo grande. Pero sabes que hasta el último momento Gedeón tuvo miedo. Quiero que mires en el verso
13 dice que Gedeón llega al campamento donde están ellos, porque Dios le dice, si tú todavía tienes miedo, ve allá al campamento. Y Dios le dice que le va a fortalecer, le va a demostrar. Cuando Gedeón llegó ahí, dice que un hombre estaba contándole a su compañero un sueño y que ese era el sueño. Veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián y llegó a la tienda y la golpeó de tal manera que cayó y la trastornó de arriba abajo y la tienda cayó. Y dice que su compañero le respondió y dijo, esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. Mira, el enemigo ya temiendo por Gedeón. Y Gedeón pensando que era un pobre, el menor de su casa. Pero hasta el enemigo lo veía grande. Entonces dice que cuando Gedeón escuchó eso, entonces él es cuando se convence y les dice a todos, levantaos, porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. Y reparte las trompetas y reparte las teas y se van a emprender la batalla. Y el verso 21 dice, y estuvieron firmes cada uno en su puesto en derredor del campamento. Entonces todo el ejército echó a correr dando gritos y huyendo, y los 300 tocaban las trompetas, y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero. Mira lo que sucedió. ¿Sabes una cosa? No se trata de los métodos. Para alguno, la solución hubiera estado en un vasto ejército, con armas, con artillería. Pero Dios no trabaja así. Dios quiere que tú entiendas que se trata de la manera en la que Él quiere obrar, que son sus métodos, que son sus formas. Pero recuerda que al igual que Gedeón, tienes que ser puesto a prueba. Y quizás la situación por la que estás pasando en este momento no es más que la prueba del Señor de lo que ya ha hecho en tu vida, para que tú puedas verte y demostrar a ti mismo y a los que están a tu alrededor que eres un visionario y que en el Señor puedes alcanzar cosas maravillosas, que vas a alcanzar tu propósito en el Señor. Mis amados hermanos, quiero darle gracias al Señor, porque cuando veo la vida de Gedeón, puedo reflejarme en ella y ver que en un momento tuve una visión del Señor completamente distorsionada. Pensaba que Dios estaba lejos de mí porque mi pecado era tan grande que era imposible que Dios estuviera conmigo. Y en un momento de mi vida en que me sentí muy poca cosa. Sentía que no merecía nada. Pero el Señor transformó mi vida y me ha enseñado que no se trata de mí, ni de cómo yo me vea, sino de cómo me mira Él y de lo que Él quiere hacer. Hoy sé que cuento con su compañía y con su respaldo. Y sé que necesito conocerle aún más, que todavía no ha terminado su obra en mí. Pero sé que Él es fiel en completarla. Que estará conmigo porque si ha estado todo este tiempo conmigo, Él lo seguirá estando. Sé que voy a ver su gloria. Y sé que tú también lo harás. Así que podemos ser lanzados a esa conquista de nuestras metas y nuestros propósitos en Dios. Que el Señor nos bendiga. Cierra tus ojos y vamos a decirle, Dios, gracias. Gracias, Señor, porque tú estás obrando en cada corazón, en cada vida. Gracias por la vida de mis hermanos. Gracias por los Gedeones, por las Gedeones que tú estás levantando, Señor, en medio de nosotros. Los visionarios que tú formas, que muchos no se sienten, Señor. No nacieron quizás como visionarios, pero igual que Gedeón, hoy se ponen en tus manos y te dicen, úsame. Úsame, Señor, y pon tus sueños en mí, porque si son los tuyos, si son tus sueños, si son tus metas, entonces tengo la seguridad que podré alcanzarla. El Señor te bendiga y te guarde.
El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz desde ahora y para siempre. Amén. Que tengas un excelente día y recuerda, eres un misionario que está siendo formado por Dios. Dios te bendiga.